Bueno, contando con el quórum correspondiente, iniciamos la segunda sesión extraordinaria de la comisión. Orden del día. Se encuentra programada en el orden del día de la presente sesión el informe del grupo de trabajo encargado de establecer los criterios para la elección de los directores del Banco Central de Reserva del Perú. Se encuentra presente en la sala el congresista Carlos Antonio Anderson Ramírez, coordinador del grupo de trabajo. Vamos a pedirle que inicie su informe. Adelante, congresista. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días, colegas. A ver, la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, en la tercera sesión ordinaria realizada el 8 de septiembre del año 2021, aprobó la conformación del grupo de trabajo que tiene por objetivo elaborar criterios para la designación del directorio del Banco Central de Reserva del Perú. Debido a que el artículo 11 del Decreto Ley 26123, muchas gracias, Ley Orgánica del Banco Central de Reserva, establece requisitos por demás generales para ser miembros de su directorio, requisitos que no contienen criterios de especialización, los cuales a su vez resultan indispensables establecer para ejercer el cargo en una institución de alto nivel técnico. Es por esta razón que la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera determinó la conformación de este grupo de trabajo que encabezo y que tiene como participantes al congresista Luis Roberto Camiche Morante, al congresista Jorge Carlos Montoya Manrique y a la congresista Sigrid Tesoro Bazán Nar. El 17 de septiembre del 2021 se realizó la instalación y primera sesión del grupo de trabajo en la que presentamos un análisis comparativo de los criterios y procesos que se utilizan en la designación del presidente y de los miembros del directorio de diversos países como México, Colombia, Chile, Argentina, Ecuador, la Unión Europea, Estados Unidos y Perú. En ese sentido, me gustaría repasar algunos puntos importantes de todas estas experiencias en la revisión internacional. Haciendo antes que nada una primera clarificación. En el mundo de la banca central existen diferentes tipos de banco central. Los bancos centrales de carácter independiente no son mayoría, son más bien la excepción, pero también son los casos que la comunidad académica destaca como los más exitosos. Uno de esos casos de éxito en materia de banco central, de conducción de la política monetaria de un banco central, es el caso peruano. Y el éxito se mide por la capacidad mostrada en términos de, por ejemplo, hacer que la inflación se mantenga en niveles muy bajos. Como sabemos, nosotros en el Perú tuvimos décadas de inflación muy alta y de una situación medio caótica en materia de tipo de cambio, pero desde los 90s, desde el establecimiento de la independencia del Banco Central de Reserva, el Perú ha tenido un exitoso proceso deflacionario, ¿no?, de baja constante de la inflación, manteniéndose por debajo incluso de los promedios globales, ¿no?, de los promedios a nivel mundial, y el tipo de cambio, excepto por los últimos meses, durante años ha mostrado un comportamiento de alta, poca, mejor dicho, volatilidad. En ese sentido, en el caso de México, ya para ir yendo uno por uno, perdón, solamente ¿por qué he destacado lo del tema de ser un banco central independiente? Porque los bancos centrales independientes, como el de Nueva Zelanda, el de Canadá, la Unión Europea, etcétera, exigen mayores niveles técnicos en la composición de su directorio que el resto de bancos centrales. Esa es la razón por la cual acabo de mencionarlo. En el caso del Banco de México, las condiciones en general son también bastante generales. El ciudadano mexicano, con nacimiento y que no adquiera ninguna otra nacionalidad, muy en concordancia con el sentimiento nacionalista de México, estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, no tener más de 65 años cumplidos a la fecha del inicio del periodo durante el cual se desempeña su cargo, gozar de reconocida competencia en materia monetaria y haber ocupado por lo menos durante 5 años cargos de alto nivel en el sistema financiero mexicano
o en las dependencias, organismos o instituciones que ejerzan funciones de autoridad en materia financiera. Para la designación de 2 de los 5 miembros no es necesario satisfacer los requisitos señalados anteriormente, pero en todo caso se debe tratar de profesionales distinguidos en materia económica, financiera o jurídica, ¿no? Siguiente, en el caso de Colombia, igual ser ciudadano colombiano con plenos derechos, tener título profesional, haber desempeñado cargos públicos o privados con reconocida eficiencia y honestidad, haber ejercido su profesión con buen crédito o en la cátedra universitaria, en cualquier caso sumados durante un periodo no menor de 10 años, en materias relacionadas con la economía general, el comercio internacional, la moneda, la banca, las finanzas públicas o privadas o el derecho económico. En Chile, la Ley 18.840, la Ley Orgánica del Banco Central de Chile, no establece requisitos que deban cumplir los miembros del Consejo del Banco Central de Chile, limitándose a establecer, en el artículo 14, incompatibilidades para el ejercicio del cargo. Debo señalar, sin embargo, que la historia de los últimos 40 años del Banco Central de Chile es de presencia de profesionales súper reconocidos a nivel internacional en materia económica, financiera y de la academia. En el caso de Argentina, siguiente, el requisito principal sea argentino, nativo o por naturalización, con no menos de 10 años de ejercicio de la ciudadanía, tener probada idoneidad en materia monetaria, bancaria o legal vinculada al área financiera y gozar de reconocida solvencia moral. Muy bajos estándares. No es sorprender que la historia de la Argentina en materia de inflación todavía sigue siendo complicada, una historia que lleva ya casi 100 años. Banco Central de Ecuador, tener título universitario de tercer nivel, conferido por un establecimiento de educación superior del país o del exterior, en profesiones relacionadas con la función que desempeñará. Muy pocas condiciones, pero no olvidemos que en el Ecuador, para todo efecto práctico, no tiene política monetaria, porque al haber adoptado el dólar como moneda, sencillamente la política monetaria la dicta el Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal, ¿no? En Inglaterra, un caso bien interesante, no menciono aquí el tema de la nacionalidad, pero por ejemplo, en Inglaterra no hay necesidad de ser nacional de Gran Bretaña para ser presidente del Banco Central. De hecho, el anterior al actual fue el señor Cagney, había sido presidente del Banco Central de Canadá, y después de haber sido presidente del Banco Central de Canadá, fue contratado, porque así se estila, fue contratado por el Banco de Inglaterra para ser el presidente del Banco de Inglaterra. Una cosa muy, pero muy interesante, muy moderna y muy bien pagada a propósito, ¿eh? El sueldo es de 460.000 libras esterlinas, que más o menos son unos $700.000, más residencia oficial y otras cosas más. Pues bien, en Inglaterra, ¿qué es lo que se pide? Experiencia de trabajo, por supuesto, en el nivel más alto, en una institución financiera importante, o de trabajar en la banca central, por ejemplo, el Banco de Pagos Internacionales, como decir, la banca de bancos centrales, ¿no? O el Fondo Monetario Internacional. Liderazgo y capacidades operativas para dirigir una organización con una amplia combinación de habilidades, capacidad para evaluar de manera efectiva los problemas macroeconómicos, de estabilidad financiera y de políticas bancarias y de seguros, y tomar decisiones en un contexto de incertidumbre. Experiencia técnica en economía, mercados mayoristas y gestión de riesgos. Siguiente, por favor. Además, también otras habilidades como capacidad para operar a nivel de gobernadores y representar el banco externamente y en foros internacionales, capacidad para ser un modelo a seguir dentro de una organización, demostrando los valores de un banco y trabajando en colaboración con sus pares, capacidad para asimilar rápidamente la información y actuar sobre ella según sea necesario, para hacer juicios sólidos de manera oportuna en un contexto de incertidumbre. Integridad y posición indiscutibles. En realidad, no hay, por ejemplo, señalamientos sobre materia académica, porque se da por descontado que cualquiera que postule a un cargo de esta naturaleza va a tener definitivamente los mejores
las mejores credenciales académicas. Los Estados Unidos también, muy raro, considera que para ser director se debe contar con experiencia primaria demostrada trabajando o supervisando bancos comunitarios, que tengan por lo menos, ¿no? Ya ni sé qué número es vendría a ser 10.000 millones de dólares en activos totales, ¿no? Y en la Unión Europea se establece que los directores deben ser personas de reconocido prestigio y experiencia profesional en materia monetaria o bancaria. En el caso del Perú, siguiente, ser peruanos de nacimiento, tener reconocida solvencia moral, poseer amplia competencia y experiencia en economía y finanzas, que la verdad sabemos de casos en los que eso sencillamente no ha sucedido, y que no representen interés a entidad o interés particular alguno, caso de que también tenemos experiencia de que esto no se cumple, ¿no? Entonces, en base a esta mirada, claro, este es el resumen, ¿verdad? Nosotros hemos hecho una mirada un poco más profunda, los documentos de trabajo están disponibles para quien quiera tener acceso a ellas. Hemos desarrollado una propuesta final, ¿no? Que sometemos a su consideración. Esta propuesta, como digo, responde al análisis, ¿no? De la experiencia internacional hecho por los miembros del equipo de trabajo. ¿Qué es lo que creemos que debería tener un director de un banco central independiente, ¿no? Como es el caso del Perú? En materia de formación académica, el postulante debe tener por lo menos la siguiente formación académica: una maestría en economía, finanzas o afines, de preferencia con especialización en política regulatoria, política monetaria, gestión pública, finanzas públicas o derecho económico, cualquiera de ellas, ¿no? Una maestría. Experiencia profesional: el postulante al directorio del Banco Central debe tener experiencia profesional de este tipo, ya sea experiencia de 10 años en el sector público o privado, realizando actividades de planeamiento estratégico, evaluación de políticas macroeconómicas, finanzas, análisis de riesgo o auditoría legal financiera, o, por otro lado, experiencia docente con incidencia en política económica, mercados financieros, gestión de riesgo o derecho económico, por un mínimo también de 10 años. En cuanto a habilidades y conocimientos, solvencia moral, capacidad de liderazgo y capacidad operativa para dirigir una organización significativa, capacidad para evaluar de manera efectiva los problemas macroeconómicos, de estabilidad financiera y de políticas macroeconómicas, y tomar decisiones en un contexto de incertidumbre. En cuarto lugar, capacidad para asimilar rápidamente la información y actuar sobre ella según sea necesario para hacer juicios sólidos de manera oportuna en un contexto de incertidumbre. Finalmente, hemos señalado las incompatibilidades. En adición a las incompatibilidades establecidas ya en la Constitución Política del Perú, leyes especiales, y a las establecidas en el artículo 12 del Decreto Ley 26123, la Ley Orgánica del Banco Central de Reserva, consideramos que no pueden ser directores los que cuenten con antecedentes policiales, judiciales y o penales, los que tengan procedimientos administrativos o procesos judiciales en curso, así como sentencias firmes. En tercer lugar, los que hayan sido socios o hayan tenido cargos de alta dirección en empresas del sistema financiero peruano, o hayan dirigido una empresa o sociedad con la que exista conflicto de intereses por la información privilegiada y reservada del Banco Central de Reserva en los 2 años anteriores a la elección. Cuarto, los que tengan intereses financieros o de otro tipo que puedan restringir sustancialmente su capacidad para desempeñar las funciones requeridas de un director del Banco Central de Reserva. Y finalmente, los que cuenten con algún cargo de dirección, administración fiduciaria, puesto de asesoramiento u otro interés remunerado o no en instituciones que estén en conflicto con la pertenencia al director. Este es el resultado de nuestro trabajo, de esta comisión. Le agradecemos, la verdad, la confianza de la Comisión de Economía, Banca y Finanzas para darle esta mirada sistemática, digamos, a los criterios que hay en el mundo y poner a consideración, entonces,
de la comisión para su aceptación y también para después comunicarlo entonces a la presidencia del Congreso de la República, porque pensamos que estos deberían ser los criterios que guíen la elección de directores del Banco Central de Reserva aquí en el Perú, ¿no? Muchas gracias. Bueno, agradecerle al congresista Carlos Anderson y a todo el equipo que ha trabajado esta propuesta. Si alguno de los señores congresistas quiere hacer el uso de la palabra, lo puede solicitar a la mesa. Sí, señora presidenta. Quisiera hacer uso de la palabra. Por favor, puede dar su nombre. Patricia Juárez. Ya. Bueno, congresista Patricia, tiene el uso de la palabra. Gracias, señora presidenta. Quisiera saludar el trabajo que ha hecho la comisión, el grupo de trabajo. Creo que es importante siempre tener parámetros y fijar parámetros altos para la elección de todos los funcionarios públicos en general. Es por eso que también se están trabajando a pedido de la Contraloría y de Defensoría del Pueblo también criterios para establecer la idoneidad de los ministros de Estado y de los funcionarios que trabajan en el Estado. Quisiera preguntarle al presidente de la comisión, a través suyo, señora presidenta, si los criterios propuestos, presentados en esta exposición, serán solo para los directores que propone el Congreso o también podrán comprender a los directores que designe el Ejecutivo, porque, digamos, no tendría sentido tener diferencias entre parámetros para los designados por el Congreso y los designados por el Ejecutivo, y de aplicar a ambos, digamos, cómo podríamos nosotros establecer que el Ejecutivo adopte también estos criterios para la elección de los miembros designados por ellos. Y además quisiera que por favor me aclare en el caso de la exigencia de tener una maestría, si estamos hablando de estudios concluidos de maestría con el título obtenido, o qué es lo que, digamos, a qué se refieren cuando establecen el primer parámetro para los señores, los posibles candidatos. Eso es todo, señora presidenta. Gracias. ¿Otro congresista que quiera hacer uso de la palabra? Ya. A ver, vamos a pedido del congresista Anderson, quiere responder la pregunta. Sí, muchas gracias, congresista Juárez. En el tema de la maestría, evidentemente, tenemos que, por supuesto, afinarlo, pero es básicamente maestrías que hayan sido debidamente reconocidas por SUNEDU, ¿no? Eso es lo clave. Ahora, a ver, efectivamente no tiene mucho sentido tener criterios diferenciados para los miembros del directorio que sean elegidos por el Congreso vis a vis los miembros del directorio elegidos por el Ejecutivo. El problema es un problema de oportunidad y de tiempo, ¿no? Porque para hacer, digamos, obligatorio, compulsivos estos requisitos, va a ser necesario cambiar la ley orgánica del Banco Central de Reserva, ¿no? Y eso va a tomar un poco de tiempo. Nosotros hemos, digamos, establecido estos criterios para que guíen, ¿no? Para que guíen la elección de miembros del directorio en la esfera del Congreso, ¿ok? Y para que sirvan como un elemento de persuasión moral para que el Ejecutivo, ¿no? Sabiendo que estos son los criterios que guían el Congreso de la República, ¿no? Tenga bien, por lo menos, nombrar directores que también sigan esta línea, ¿no? No podemos, a menos que alguien me corrija, pero desde el punto de vista, digamos, legal, no podríamos imponerle al Ejecutivo, ¿no? Que vaya
de acuerdo con lo que estamos señalando en estos momentos, pero sí creo que sería un imperativo moral muy importante el poder señalarle que el Congreso se guía por estándares de esta naturaleza, ¿no? Y que por lo tanto el Ejecutivo debería hacerlo también. Eso sí, por último, creo que de inmediato nosotros vamos a pasar a hacer una propuesta para justamente cambiar la ley orgánica del Banco Central de Reserva para que estos requisitos, ¿no?, sean ley. ¿Hay otro congresista que quiera hacer uso de la palabra? A ver, la congresista María Cuña tiene el uso de la palabra. Voy a preguntar, ¿cómo va a ser la evaluación de las capacidades que están proponiendo y quiénes son los que van a evaluar? Bueno, esas son parte de la mecánica, digamos, ya del proceso de selección. Nosotros, la tarea que nos autoimpusimos fue la de delinear los criterios, ¿no?, para la selección. En términos, digamos, de mecánica de selección, pues imagino pues que habrá que haber una entrevista, una comisión, hemos hecho en el pasado, ¿no? En el pasado aquí en el Congreso de la República se ha elegido justamente a partir de la Comisión de Economía, se ha nombrado una comisión especial que entrevista a los candidatos, a veces ha sido de manera individual, digamos, a los miembros del directorio del Banco Central. También en algunas experiencias se ha hecho una especie de paquete donde se incluía al defensor del pueblo y a otras autoridades también. Anderson, si nosotros apostamos por la meritocracia y ustedes están considerando solamente 10 años de experiencia, ahora hay mucho joven profesional que termina joven su carrera y en 10 años de repente no está tan preparado para asumir una gran responsabilidad como es el Banco de Reserva. Segundo lugar, estamos hablando simplemente de una maestría. Igual, si nosotros apostamos por la meritocracia, vemos que hay tanto profesional que se esfuerza y que tiene doctorado en diferentes especialidades concernientes a este tema de economía. Si me permite, hemos puesto requisitos mínimos. Es decir, como mínimo debe tener una maestría reconocida en materia económica, ¿no? Si tiene un doctorado, pues fantástico, ¿no? Pero no es necesario tener un doctorado, digamos, para ser... si no, por ejemplo, Julio Velarde no podría ser presidente del Banco Central, ¿no? Él no tiene doctorado, tiene maestría. Perdone, Presidenta, por su intermedio me gustaría participar. Tiene el uso de la palabra la congresista Noelia Herrera. Gracias, Presidenta. Sí, para consultarle a la Comisión sobre la formación académica. Esto es muy importante. Realmente poner una maestría, a mí me parece que si lo ponemos como requisito mínimo, estamos hablando del Banco Central de Reserva del Perú, el que interviene en los tipos de cambio, es decir, interviene en los temas económicos, y en ese tenor el doctorado es como mínimo, porque inclusive deberían tener postdoctorados, esto en aras de académicamente poder garantizar en todo caso. Yo sé que el tema de fondo y tal, vale experiencia, etcétera, pero académicamente se debe garantizar, porque acá debe primar y se debe aplicar el tema de la meritocracia, porque si por un lado solo debe tener maestría y por el otro experiencia profesional de 10 años, no concuerda, porque si solo debe ser maestría, entonces experiencia profesional 5 o 4 años, pues, porque entonces ahí estaríamos hablando de la oportunidad universal para todos los jóvenes, para todos aquellos profesionales que se desenvuelven en el rubro y que bien podrían aplicar a este puesto. Y si no,
realmente se debe, para los 10 años que se exige, la valla en formación académica se debe subir a doctorado y postdoctorado, como mínimo doctorado y postdoctorados. Entonces eso a mí me parece que si vamos a hacer este perfil con estos criterios técnicos, debe ir de la mano con la experiencia profesional, lo que va a esto poner en una balanza equilibrada y va a permitir pues que en todo caso apliquen los grandes profesionales para que puedan hacer este gran trabajo dentro del BCR. Gracias. Adelante, congresista Andrés. Sí, a ver, evidentemente desde un principio, ¿no?, el objetivo es tener los mejores estándares. ¿Okay? Ahora, en materia, digamos, educativa, ¿no?, lo que nosotros hemos tratado de hacer aquí es más que dar opinión, ¿sí? Hemos dado una mirada a lo que hacen los bancos, los mejores bancos centrales en el mundo. ¿Okay? En ningún caso de los que hemos revisado, en ningún caso es requisito tener un doctorado en ninguna materia, ¿no? Pero solamente para terminar, cuando uno observa los directorios que hemos revisado, justamente los directorios de diferentes bancos, de todos los bancos centrales que hemos revisado, ¿no?, se encuentra que hay algunos que tienen doctorado, por supuesto, y otros que no. ¿Okay? Y por eso que nosotros estamos diciendo que el mínimo debería ser tener una maestría, ¿no?, debidamente reconocida. Ahora, en el tema de los años de experiencia y también de lo que estamos hablando, porque no estamos hablando de cualquier director de un banco menor o una cooperativa, estamos hablando, o sea, esto no es algo para que el público en general diga, bueno, yo puedo participar. Estamos hablando del Banco Central, ¿no? Y esto requiere, pues, realmente personas con una reconocidísima trayectoria. No debería sorprenderse, en realidad, de ver nominados, porque son gente, o deberían ser personas, ya sea del mundo académico o del mundo profesional, que tienen ese tipo de reconocimiento, ¿no? Así que bueno, como les digo, aquí no se trata de opinar, se trata de haber hecho un recorrido justamente, por eso empezamos por ahí, para ver exactamente qué es lo que hacen. Ahora, si nosotros queremos ser mucho más estrictos y decir tienes que tener un doctorado, etcétera, bueno, pongamos, se restringe, pues, por supuesto, mucho más el campo de posibles actores. Y como digo, hubiera sido bien interesante porque el propio presidente actual del Banco Central de la Reserva jamás podría haber sido entonces miembro del directorio, ¿no? Lo cual sería, la verdad que... Sí, se entiende, congresista Anderson. Sin embargo, yo aprecio la mirada a nivel del mundo que usted haya presentado, pero si a eso vamos, también tendríamos que considerar la calidad de educación que nosotros tenemos como país, ¿no? Entonces, son varios factores que se deben considerar en este escenario. Entonces, yo, más allá de... A lo que voy es que para el BCR hay mucha población talentosa. Cuando usted dice solo maestría, estamos diciendo entonces que el Perú no tiene gente con doctorado, no tiene gente capacitada. Eso se puede entender así, tal cual se lo estoy mencionando, que solo contamos con 2 o 3 personas idóneas para el cargo. Entonces eso realmente nos pone en una situación difícil. Si es solo con maestría, perfecto, pero entonces que se baje pues la experiencia laboral porque no comulga, en todo caso, con el tema de la formación académica, porque la formación académica está estrechamente ligada a la experiencia profesional. Entonces, eso básicamente es, en todo caso, mi observación, mi aporte en aras de que se trabaje lo más transparente posible. Yo entiendo que el actual presidente, es decir, el señor Velarde, solo tenga maestría, pero yo imagino que él no ha hecho el doctorado pues porque no ha querido, no es por falta de recursos, ¿no? Y es porque se ha quedado muchos periodos en el Banco de Reserva. Y tal vez él ha sentido que ya ha cumplido su etapa de aprendizaje, de formación académica, y no podemos guiarnos bajo sus criterios personales del señor Velarde. O sea, nosotros debemos, en todo caso, guiarnos
bajo los criterios y la preparación académica de los profesionales que el Perú tiene y que tiene buenos profesionales. Y ayer yo lo mencionaba y le decía al presidente que sí se deben considerar los tercios, quintos y décimos superiores, son un indicador claro de eficiencia y de nivel, en todo caso, con el que el país cuenta académicamente. Entonces, a eso me refiero. Gracias. Solo un último comentario, congresista. De repente estamos hablando de lo mismo. Aquí nadie se ha guiado a propósito. Yo he mencionado el tema del señor Velarde simplemente para argumentar lo irónico que sería, ¿no es cierto?, que una persona que es reconocida como uno de los mejores banqueros centrales del mundo, no hubiera tenido la posibilidad, bajo estos criterios, de participar, nada más. Una ironía, ¿ok? Ahora, cuando hemos señalado aquí que el requisito mínimo es tener una maestría, no es el requisito máximo, no es el perfil ideal, ¿ok? Efectivamente, en el Perú hay muchísima gente con muchísimos títulos, muchos de ellos no necesariamente de las mejores universidades del mundo, ¿verdad? Yo conozco gente que tiene 5 doctorados y la verdad no necesariamente son muy impresionantes. Así que no se trata necesariamente de eso, se trata de establecer, por un lado, una suficiencia académica, pero por otro lado también una suficiencia profesional. Eso es lo que finalmente determina o debería guiar, ¿no?, cualquier proceso de selección, como vaya mínima, no como hoy en día que no existe prácticamente ninguna valla, ¿no? Entonces no se trata de decir, bueno, hoy día no hay valla, entonces ahora pongamos una pared, ¿no? Nada. No, presidenta, por su intermedio, disculpe. Mire, yo entiendo todos los criterios y tal, sin embargo, acá también no olvidarse que se trata de que la juventud y todos los profesionales con que el país cuenta aspiren a ocupar estos cargos porque el servicio público está desprestigiado. Yo sé del prestigio del que goza el señor Velarde y tal, pero no podemos depender tampoco de pocas personas o hacer reelecciones seguidas, porque también se debe dar oportunidad. Y si nosotros por adelantado sacamos criterios de que no van a poder hacerlo, no hemos visto hacerlo. Entonces, esos criterios también hay que tomarlos en cuenta, y yo soy absolutamente consciente de que los títulos académicos no garantizan un buen desempeño laboral. Sin embargo, en temas estatales, en temas de Estado, sí se ponen los requisitos, la formación académica y tal. Entonces, si nosotros estamos poniendo, fíjense, si nosotros para los docentes, para que puedan acceder a un ascenso, les pone como mínimo maestrías, doctorados, ¿cómo es que para gerenciar el BCR vamos a poner mínimo maestría y lo subimos los 10 años? Entonces yo básicamente apelo a ese tipo de criterios, porque si no, bueno, podríamos basarnos en el tema del criterio de fondo, que es de las personas que saben hacer las cosas independientemente de la preparación académica. Y en ese tenor ni siquiera podríamos poner pues que tenga maestrías en economía, finanzas o en otra especialidad, sino que simplemente sepa hacer bien las cosas y demuestre con hechos que sabe gerenciar un banco, y con eso bastaría. Entonces, eso para promover un poco la equidad. Gracias, presidenta. Muy bien. Tiene el uso de la palabra la congresista Patricia Juárez. Gracias, señora presidenta. Yo quería pedirle al congresista Anderson, que preside este grupo de trabajo, que por favor pudiera despejarme esta duda respecto, por ejemplo, al punto 2, experiencia profesional, en donde se plantea 10 años en el sector público o 10 años en experiencia docente.
Y en este caso estamos hablando que pudiera ser lo uno o lo otro, y en realidad, desde mi punto de vista, son experiencias distintas. Una cosa es tener el ejercicio docente en esta materia, y otro tema diferente es haber trabajado en el sector público. Esto en cuanto al punto 2. Y en cuanto al punto 3, también quisiera, por favor, que me aclare en donde se ha incluido en habilidades y conocimientos que deben de tener solvencia moral. La solvencia moral, la verdad, yo no la calificaría como una habilidad o como un conocimiento, sino más bien debería de incluirse en el área de incompatibilidades, ¿no? Por supuesto, en sentido contrario. Luego, me preocupa la primera respuesta del congresista Anderson, en el sentido de señalar que esta propuesta solamente constituiría una guía para efectos de la elección, y que no tendríamos la posibilidad de que pueda ser aplicada o tomada por el Banco Central de Reserva. Es decir, en el supuesto de la aprobación de estos requisitos, o de este tipo de requisitos que se requieren, no tendría realmente la obligatoriedad de hacerlo, ni tampoco ninguna connotación legal, porque obviamente también lo que ha señalado es que esto vendría luego después a través de la modificación de la ley orgánica del Banco Central de Reserva. Entonces, me pregunto cuál sería el sentido. De repente los abogados, por formación o de formación profesional, consideramos que las normas que se dan tienen que tener consecuencias o aplicaciones jurídicas, y en este caso veríamos que simplemente sería las conclusiones o los resultados del grupo de trabajo serían solamente conclusiones que no son vinculantes. Entonces, por favor, quisiera que el congresista Anderson me aclare este tema. Sí, en cuanto a la observación sobre el tema de solvencia moral, creo que tiene toda la razón la congresista Juárez, ¿no? Es algo que se puede simplemente cambiar. Ahora, evidentemente, si pudiéramos en el término más inmediato, ¿no?, convertir esto a ley y hacerlo mandatario, hacerlo obligatorio, compulsivo, fantástico. Nosotros vamos a presentar de inmediato un proyecto de ley en este sentido, ¿no? Y sería ideal que la presidencia del Congreso, pues, de pase rápidamente, lo podamos discutir en el Pleno. Creo que es un tema que urge, ¿no? Sobre todo en el contexto en el cual efectivamente estamos viendo que hay todo tipo de nombramiento que no necesariamente cumple con criterios meritocráticos, ¿no? La tarea, ¿no?, conferida a la comisión fue de delinear, hacer una investigación primaria, ¿no?, de qué es lo que se pide en el resto del mundo en esta materia, y eso es lo que hemos tratado de hacer. Ahora, los siguientes pasos, creo que lo podemos conversar aquí. Mi punto de vista es exactamente el mismo de usted, congresista. Yo creo que esto debería ser obligatorio para la elección de cada uno de los miembros del directorio, y que debería ser obligatorio tanto para los miembros elegidos del Congreso como del Ejecutivo. Pero sabemos que hay todo un proceso en marcha. En estos momentos, en cualquier momento, vamos a tener no solamente espero la ratificación del señor Velarde o el nombramiento de un nuevo presidente del Banco Central y directores de parte del Ejecutivo. O sea, que es algo que está en proceso, ¿no? Entonces, todo va a depender de la velocidad con la que podamos, digamos, tener estos criterios, digamos, consensuados y convertidos rápidamente en un proyecto de ley que nosotros podemos presentar mañana mismo, ¿no? Y en ley. Eso. ¿Algún otro congresista que quiera hacer uso de la palabra?
Lo puede hacer en este momento. Presidenta, María Cuña tiene el uso de la palabra. La recomendación sería que el congresista Anderson tome en cuenta las opiniones que estamos dando, en el sentido de que si se va a tomar a los profesionales que se convoquen como mínimo con una maestría, yo creo que debemos siempre pensar en lo bueno, en lo mejor, y debe ir la parte académica y la experiencia, la idoneidad de las personas, en el cual debe tener un doctorado, mínimo debe ser un doctorado, porque ahora con las exigencias que vivimos en el país y a nivel mundial, no solamente exige una maestría, exigen 2, 3 maestrías, en el cual esto se debe de considerar y debemos de tomar de aquí adelante nuestra responsabilidad de lo que pasó atrás, quien nos represente. Creo que debemos de pensar en lo mejor. Así que eso es lo que yo puedo aportar. Igual que no hay coherencia que un candidato al BCR tenga experiencia académica y no tenga la experiencia, porque dice yo, no tenga experiencia en la parte administrativa, en lo que se refiere a este tema exclusivo con una experiencia bancaria. Solamente para aclarar ese tema, a ver, por supuesto que podemos tener un banco central lleno de doctorados, ¿no? Si eso es lo que queremos. Vamos a ser el único banco central del mundo que tenga ese perfil, 1. 2, se ha abierto, hemos puesto ahí O, por una razón también muy sencilla. Cuando uno observa la conformación de los bancos, de los directorios de los bancos centrales en diferentes partes del mundo, uno encuentra que hay directores con un perfil profesional y directores con un perfil académico, ¿ok? Así que vienen de ambos mundos porque se complementan. No es que todos tengan que tener exactamente el mismo perfil. No todos son economistas. Hay especialistas en derecho económico, etcétera, ¿no? Así que nada, aquí somos, por supuesto, una comisión que está para escucharlos y recibir todos los comentarios, pero sí en aras, digamos, de tener algo que sea que vaya más allá de las opiniones, porque creo que eso es muy importante, ¿no? La evidencia internacional no apunta a ese tipo de requisitos tan estrictos. O sea, vamos a pasar de tener 0 requisitos a tener super requisitos, ¿no? Y el tema es que, como sabemos también, no es una cuestión solamente de papelito o de multiplicidad de certificados, ¿no? Una combinación de cosas. Presidenta, pido la palabra, por favor. Tiene el uso de la palabra la congresista Noelia Herrera. Gracias, Presidenta. Querría que, por favor, se considerara incorporar en el tema de la experiencia profesional que la persona además debe tener un perfil que sea conocedora de estos sectores más importantes como minería, pesca, construcción, medio ambiente, etcétera, porque no olvidemos pues que su puesto en ese sector es sumamente clave. En ese tenor se debe contar con una persona idónea para el cargo, y por eso vuelvo a pedir que se tenga las consideraciones del caso y que pueda a la vez sentirse que se está utilizando la meritocracia y que no estamos haciendo esto un tema de medida, porque no es la intención. Estamos trabajando arduamente para recuperar el prestigio del servicio público, eso por un lado. Y por otro, naturalmente queremos una persona competente,
conocedora de la realidad, de los sectores en los que se debe trabajar, y entonces en ese tenor el peso de la experiencia tanto en el sector público y privado en estos rubros es fundamental. Y eso se debe considerar en aras de que se pueda contar con ese perfil. Tal vez no tanto con los requisitos académicos, en todo caso, pero sin embargo sí con estos requisitos de fondo que son necesarios contar en aras de garantizar la eficiencia, porque no queremos pues que tampoco en el Estado se hagan las prácticas preprofesionales, y menos en el BCR, porque es el que interviene en los tipos de cambio y tal, responsable de mantener esta balanza comercial. Muchas gracias. Anderson. Sí, congresista, la tarea fundamental del Banco Central de Reserva es velar por la sanidad de la política, es conducir la política monetaria y por lo tanto velar por la sanidad y la estabilidad de los precios en el país, es decir, controlar la inflación y velar por el tipo de cambio. Esas son sus dos tareas fundamentales. No tiene que ver realmente digamos, necesariamente con la actividad productiva. Esa es tarea del Ministerio de Economía y Finanzas. O sea, la política económica tiene dos vectores, el vector de la política fiscal y la política monetaria. La política monetaria a cargo del Banco Central de Reserva, y su especialidad es justamente esa, ¿no? Por eso que se pide normalmente tener experiencia en temas de carácter de banca, de finanzas, de inteligencia financiera, control de la inflación, tipo de cambio, etcétera, ¿no? Sí, congresista, le entiendo lo que me dice. Sin embargo, vamos a la primacía de la realidad, y en los hechos es que justamente cuando se tiene solo conocimientos, digamos, más teóricos que prácticos, o solo parametrado en un cierto segmento, es que se desconoce de cómo funciona la economía en general y estos rubros que mueve, como es la minería, que nos mueve el mercado, la importación, la exportación, que inciden en los tipos de cambio. Es por eso que, a pesar de que el BCR controla la inflación, nosotros tenemos gente ahorrando en los bancos con una tasa menor a la inflación. Entonces hay muchos factores en realidad a considerar, que va mucho más allá de las dos o tres funciones que están escritas, que debe cumplir este funcionario, este director del banco. Le corresponde, sí, conocer todos los sectores. Es sumamente fundamental y necesario, porque si no los conoce, ¿sobre qué dirige? ¿Sobre qué dirige? Estamos hablando del Banco Central de Reserva del Perú, y creo que en ese tenor, en verdad necesitamos que haya esta meritocracia. No vamos a decir pues que no existe nadie que conozca estos segmentos. En la experiencia laboral que se pone, hay mucha gente hay mucho profesional que se ha desarrollado en el sector minero, pesca, construcción, medio ambiente, etcétera, tanto en el ámbito privado como público, y que claramente puede ser economista, puede ser de otra carrera, pero que conoce el tema de fondo. Y esto nos ayuda muchísimo para que no nos pase lo que nos está ocurriendo ahora, que en pleno proceso electoral se terminó todas las reservas, y ahora nuestra moneda vale, ¿cuánto? 4 veces menos, porque el dólar vale 4 veces más que nuestra moneda. Entonces, ese tipo de indicadores nos dan a nosotros un referente de que las cosas no se están haciendo bien, porque si se hicieran bien, no, independientemente, yo sé que usted ahora me va a mencionar de la economía mundial y tal, sí, independientemente de, son los tiempos, es el momento en el que se debe intervenir. Cuando se interviene en momentos que no son claves, nos pasa lo que nos ocurre ahora. Y entonces, en aras de evitar todo eso, si se ha armado un grupo de trabajo y se quiere trabajar sobre un perfil, que se trabaje bien. Y si no, pues, mire, yo con todo respeto
a los docentes universitarios. Yo soy docente también, tengo 2 maestrías, soy de administración de empresas y tal, conozco el tema económico, lo que sea, pero sí me parece que docente solamente para ejercer, yo la verdad es que preferiría agregar lo que le menciono porque no basta la docencia, porque la docencia, más allá de, claramente, imparte conocimiento, pero ese conocimiento sigue siendo teoría y nosotros necesitamos gente que conozca la práctica, que haya solucionado problemas reales, que esté involucrado con nuestra realidad y no solo que haga un despliegue grande de conocimientos teóricos, no es lo que necesita el país. Gracias. Tiene el uso la palabra el congresista Camiche Morante. Gracias, señora presidenta. Bueno, yo lo que veo para hacer... Ya lo tiene. Le doy toda la razón a mi colega Anderson. Un economista tiene que ver los temas macroeconómicos. Yo creo que ya temas dirigidos a una cartera, hay un pool de asesores de cada ministerio, y para eso se debe hacer lo que nunca se ha hecho en este país, trabajar de manera articulada en equipo. Para eso hay directorios, para eso hay reuniones de directorio, reuniones con los ministerios, y entender básicamente el PCR regula la vida del país, pero si vamos a exigir que alguien tenga un nivel de trayectoria de ese tipo, pues lamentablemente en este país no se va a dar porque la exigencia y las condiciones, para mi entender, deben de ser de un economista especializado en inteligencia financiera, en finanzas, con una trayectoria y una solvencia moral, porque de nada vale una trayectoria profesional si no hay una trayectoria personal. El desenvolvimiento profesional debe de ir a la par de la trayectoria personal. Veamos el caso Nostroza, el caso Toledo, profesor de Harvard, miren, terminó con un sitio del encuentro. Hay que estudiar ese tema. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el congresista Anderson. Sí, muchas gracias. Efectivamente, mi colega acaba de recordar la importancia de la especialización. Y yo quiero comentarles una pequeña anécdota que se cuenta justamente en el mundo, digamos, de la banca internacional, ¿no? De los bancos centrales, digamos. En 2011, el Senado de los Estados Unidos rechazó la postulación del profesor Peter Diamond al directorio de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué tiene de extraordinario? Pues tiene de extraordinario que el profesor Peter Diamond, el 2010, es decir, el año anterior, había recibido el Premio Nobel de Economía. Es decir, el Senado norteamericano le negó la posibilidad de ser director de la Reserva Federal a un Premio Nobel de Economía. La razón, no tener especialidad en materia monetaria, porque el profesor Diamond es especialista en temas del empleo, ¿no? Eso es un poco simplemente como anécdota, si quieren, pero para señalar la necesidad, la importancia de la especialización. Por eso es que cuando hemos señalado, digamos, en el tema de tanto de la experiencia como de la formación, se han señalado los temas de políticas macroeconómicas, finanzas, análisis de riesgo, derecho económico, etcétera, porque ese es su ámbito de acción y es el tipo de especialidad que se requiere. No es cualquier especialidad. El Banco Central de Reserva es un ente eminentemente técnico especializado. Tiene el uso de la palabra la congresista Sigrid Bazán.
Gracias, presidenta. Sí, yo quisiera hacer un comentario. He estado escuchando muy atentamente las opiniones de los colegas y creo que todas son muy válidas. Sin embargo, y habiendo formado parte de este grupo de trabajo, habiendo dado incluso algunos insumos para que se mejoren estos requisitos, primero empezar diciendo, creo que el ánimo de este informe no es rebajar requisitos o disminuir la valla para que mejores funcionarios entren al BCR. Creo que nadie en su sano juicio propondría algo así. Creo que todo lo contrario, ¿no? La idea es poder ser claros en lo que se exige y lo que se pide. En ese sentido, yo sí quiero traer un poquito en valor, con todo respeto, el trabajo de los docentes. Yo sé que hay quienes han hablado que han ejercido, ejercen o han estudiado precisamente la docencia, pero quizá ahí no esté de repente la crítica, sino más bien de lo que se espera de los funcionarios de estas entidades. Una de las cosas que yo conversaba, por ejemplo, con el congresista Anderson sobre el tema de la experiencia es que también hay que cuidar mucho de que no se use la experiencia como también una forma de aprovechamiento, de puerta giratoria, en donde funcionarios entran de diferentes empresas y de alguna manera tienen o entran con conflicto de intereses y otras cosas, ¿no? Entonces también hay que tener mucho cuidado sobre qué experiencia hablamos. Ahora, para hablar sí del tema docente, yo creo que es fundamental comprender, y creo que el congresista Anderson lo ha dicho muy bien, lo que ocurre en el mundo entero, ¿no? El directorio del BCR es un ente eminentemente técnico. O sea, su función principal es dirigir la política monetaria del país. ¿Y dónde se da el debate monetario en el mundo y en los distintos países del mundo? En las facultades de economía, compañeros. Entonces, de alguna manera, necesitamos este tipo de funcionarios de carrera para el BCR, que sean, por supuesto, los mejores formados, ¿no?, en la administración pública peruana, especializados, como se ha dicho, y muchos de ellos son también docentes universitarios. Entonces, de alguna manera yo quisiera mencionar esto porque es falso o es falsa la dicotomía o la contradicción entre que un profesor solo ve teoría y necesitamos a gente que haya visto práctica. Son teóricos también, y son teóricos principalmente, ¿no es cierto?, los funcionarios de estas instituciones, de las carreras y de las, digamos, oficinas universitarias a nivel mundial, de estas discusiones académicas, es de donde vienen normalmente los funcionarios de BCR. Así ocurre en prácticamente todos los países de Europa del mundo. Entonces, no es, y repito con lo que empecé, o termino con lo que empecé, no es que estemos intentando bajar vallas, disminuir requisitos o allanar el camino para que otras personas que no estén o que no sean idóneas entren. Todo lo contrario, es comprender que la experiencia teórica es una de las que más pesa para funcionarios que son netamente técnicos en instituciones como el BCR. Entonces yo ahí sí, un poco habiendo formado parte de la discusión dentro del grupo de trabajo, creo que está bastante bien planteado y que incluso se ha discutido y se ha problematizado los aspectos de este informe y concuerdo con los colegas, ¿no? Camiche, Anderson, etcétera. Eso sería. Presidenta, pido la palabra, por favor, por su intermedio. Presidenta. Por favor, Noelia, tienes el uso de la palabra. Gracias, presidenta. Sí, contestarle a la colega Sigrid Bazán, ¿no? Si bien el BCR, los requisitos son técnicos, no es una universidad, no confundamos. No es una universidad donde se requiere docentes para hacer un despliegue de conocimientos teóricos, donde está conformado por un grupo de alumnos que necesitan aprender. Entonces, tampoco llevemos estos temas de un extremo a extremo. Sí, había mencionado, yo soy docente, tengo 2 maestrías y tengo una especialización en finanzas. Sé cómo funciona la bolsa de valores, sé cómo funciona el BCR. Entonces, estoy hablando con conocimiento de causa. Y por lo tanto, en ese tenor, es fundamental. Si lo uno no invalida lo otro, ¿cuál es el problema? Más bien les pregunto yo, ¿acaso no hay personas que tengan conocimientos de cómo funciona el país, pero que a la vez tengan la especialización? Hay muchos. Lo que no entiendo es los argumentos, en todo caso, de la colega, que sí, que es técnico, que sí se necesita de docentes. Por favor, el BCR no es una universidad donde vamos a ir a impartir clases a un grupo de alumnos que están aprendiendo.
Tampoco, de verdad, estamos viendo un tema muy serio, como es la economía del país, y pongámonos serios en ese tenor. Y opinemos sobre bases y sobre realidades, no sobre cosas teóricas. Es más, estamos tratando acá no sé cuántos minutos y seguimos en temas teóricos. El mundo y tal funciona, pero en nuestra realidad funciona. ¿Funciona en nuestra realidad? Es la pregunta. Estamos en el escenario donde estamos justamente porque tenemos escenarios sumamente complicados y difíciles. Y acá no es que si se trata o no se trata. Si para los segmentos han subido las exigencias de preparación académica y es el indicador que se maneja, e inclusive para el Tribunal Constitucional hemos argumentado que no puede ser que el 50% sea una entrevista personal invalidando su preparación académica, ¿cómo es que acá estamos argumentando que es suficiente con una maestría, que es suficiente con ser profesor? Sí, porque es un tema técnico. A mí me parece, sinceramente, disculpen, una falta de respeto. Entonces, acá cada uno de nosotros tiene experiencia laboral, tanto en el rubro empresarial, en el sector público y también en las aulas. Entonces, respetémonos un poco más y, por favor, hagamos esto con un tema que prime la meritocracia, porque si vamos a hacer algún cambio, y si no, pues dejemos lo que está desde el 2011, el mismo perfil que no está variando en nada. Y entonces dejemos el mismo perfil y en base a eso hagamos la elección que corresponde, pero no nos cerremos en un tema y estamos acá discutiendo por nada, porque lo que noto es que se quiere mantener la postura a costa de todo, de lo que sea, inclusive argumentando que para temas técnicos sí se necesitan docentes. Y ustedes saben perfectamente que no es así, porque el BCR maneja la economía básicamente del país, tiene que negociar con los bancos comerciales. Entonces, si no fuera así, si no todo estaría tan estrechamente ligado, el BCR, la SBS, la Bolsa de Valores, entonces pues estaríamos hablando que el BCR es la nueva universidad donde hay que dictar clases y sus integrantes son un grupo de alumnos que van a aprender. Gracias. Tiene el uso de la palabra el congresista Anderson. Congresista, yo creo que usted se equivoca y la verdad que lamento algunas de sus afirmaciones. Aquí nadie pretende faltarle respeto absolutamente a nadie, uno. Dos, aquí nadie está cerrado absolutamente nada. Estamos justamente presentándoles los resultados de nuestra investigación y haciendo una propuesta. Aquí nadie ha inventado una especie de requisito que hemos sacado de una, no sé, de un sombrero, ¿no? No es así, está en la evidencia. Ahora, evidentemente estamos escuchando y lo que queremos es mejorar. Si usted tiene reacción específica que quiere cambiar, perfecto, pero no entiendo por qué usted se va directamente a señalar que le estamos faltando de respeto, haciéndoles perder el tiempo y cosas por el estilo. Mil disculpas si le hacemos perder el tiempo, pero la labor de los congresistas es justamente asistir, escuchar, debatir, ¿no? Y aquí tenemos todo ese mejor espíritu, ¿no? Así que si tiene alguna recomendación específica de algo que le disgusta o que quiere que te cambie, háganosla saber de inmediato, pero usted está haciendo generalizaciones y cada vez hay intercambio, es porque usted hace afirmaciones que sinceramente, me va a disculpar, pero no tienen mayor sustento. Algo conozco de este mundo y la verdad es que nos podríamos pasar 3 horas y no quiero estar en un debate personal, ¿okay? Pero el mundo es mucho más sofisticado. Usted habla del Banco Central de Reserva como si fuera, qué sé yo, el único ente. Entonces el señor Frank está pintado en la pared, no existe política fiscal. No es así. Son dos los entes que conducen la política económica del país y están en ambientes perfectamente diferenciados. En el caso del Banco Central de Reserva, por supuesto que el directorio no tiene que ser una universidad, nadie debe ir a aprender a un directorio, tiene que ir más bien a tomar decisiones basado o en su experiencia profesional activa en el campo de las finanzas o en su experiencia como académicos, investigadores, etcétera. Todos los bancos centrales de reserva tienen
una composición mixta en ese sentido. Por eso es que nosotros en los requisitos hemos puesto que sea o uno u otro, porque evidentemente a la hora que se elija, y aquí note que nosotros no estamos, aquí no hay ninguna propuesta de elegir a nadie, aquí no hay ningún intento por delinear un determinado perfil en favor de alguien, no. O sea, es lo suficientemente, digamos, estricto por un lado, pero lo suficientemente amplio para que después el Congreso, los diferentes grupos parlamentarios hagan sus propuestas, etcétera, como tiene que ser, ¿no? Nosotros nos estamos limitando simplemente a señalar no que es lo que pensamos, sino lo que hemos encontrado evidencia, ¿no?, que constituyen una serie de requisitos que podrían ser, que son definitivamente, constituyen una valla mayor a la que existe hoy en día, donde básicamente no hay ninguna valla. Por eso que hemos tenido justamente en el pasado, ¿no?, directores, por ejemplo, con evidentes conflictos de interés, ¿ok? O hemos tenido directores que han declarado que van a ir a aprender, y eso es lo que queremos evitar. Queremos elevar justamente la capacidad. Tampoco no hay ningún problema con la edad ni nada por el estilo. Hay mucha gente muy joven que se ha graduado a los 21 años y a los 26 años tiene doctorado en economía y a los 33 años tiene una carrera pues impresionante y fantástico, ¿no? Así que no hay nada de eso. No hay ningún requisito de edad mínima, ni siquiera de edad máxima. Creo que hay que leer el documento con un poco de tranquilidad, ¿no? Y entendiendo que aquí nadie tiene una segunda agenda, aquí no hay mala fe, muy por el contrario. Así que me va a disculpar, pero yo rechazo sus comentarios acerca de que queremos hacerles perder el tiempo, de que les estamos faltando de respeto, etcétera. Nada más alejado de la verdad. Tiene el uso de la palabra el congresista Luna Gálvez. Buenos días, Presidenta. Yo tengo solamente un aporte. El cambio de los miembros del directorio son cada 5 años. Y en las incompatibilidades indican que un funcionario de algún banco en los 2 años anteriores a la elección tiene que haber dejado el banco. Yo creo que debe ser mínimo 5 años. Si eso lo pudieran colocar, sería mucho más sano y mucho más limpio. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el congresista Morante Figari. El congresista Morante Figari ha solicitado el uso de la palabra. Bueno, en vista que no está, se le da el uso de la palabra a la congresista Rosángela Barbarán. Muchas gracias, Presidenta. Con varios de mis colegas cuando han precisado la importancia, ¿no?, de este punto de experiencia docente, pero creo que no debe ser o precisar ambas para el postulante, sino para que sea una u otra, ¿no? Porque no es que todos los profesionales en economía llevemos el camino de la docencia, por más el excelente desenvolvimiento que tengamos, creo yo. Y en el hecho también de lo que ha precisado mi colega Noelia, creo que sí sería importante de que no sea condicionado a lo que debería contar el postulante al directorio del Banco Central. Y otro punto también es que en el caso de que ambos sea una exigencia, lo que haríamos es aumentar la edad, y creo que justamente el parlamentario Anderson lo que precisaba es que un joven a los 26 años puede contar con maestría y doctorado. Eso no sucede siempre, ¿no? O sea, no a los 26, pero sí sería bueno que de repente podamos llegar
al punto en el que no sé si el coordinador podría tomar nota de esto, de que en el punto 2, experiencia profesional, la experiencia profesional de 10 años en el sector público-privado sea 1 y en vez de ponerle el y que tenga los dos, sería o experiencia docente con incidencia en política económica, mercado financiero, gestión de riesgo o derecho económico por un mínimo de 10 años. Ese sería mi aporte. Congresista Anderson, tiene el uso de la palabra. Congresista, bueno, muchas gracias por los aportes. Gracias a congresista Luna, efectivamente vamos a poner 5. También fue una observación a propósito de la congresista Bazán. Y también en el caso que acaba de señalar la congresista Rosángela, dice O, no hemos dicho I, justamente para capturar esa posible, digamos, dicotomía, ¿no? Experiencia profesional de 10 años, público, privado, etcétera, o experiencia docente con incidencia en política económica, mercado financiero, por un mínimo de 10 años en ambos casos, ¿no? Es O. Pues sí. Perfecto. Entonces. Presidenta, si me permite la palabra también. Tiene el uso de la palabra la congresista Sigrid Bazán. Sí. No escuché si me dio la palabra a mí, Presidenta. Sí, Sigrid, tienes el uso de la palabra. Ya. Perfecto, sí, solamente para aclarar lo mismo que dijo el congresista Anderson, que en efecto, totalmente de acuerdo con Rosángela, la palabra es O, y para explicar un poquito y que de repente quienes nos ven no se confundan, ¿no? Porque yo estoy de acuerdo que un profesor también pueda tener 2 maestrías, como dice la congresista Noelia, nadie está en contra de eso. De hecho, el texto dice, experiencia profesional de 10 años en el sector público o privado, o experiencia docente con incidencia en políticas económicas, mercado financiero, gestión de riesgo, derecho económico por un mínimo de 10 años. Es decir, hay profesores que son PhD, o sea, eso no tiene ningún problema. Es más, eso es lo que se incentiva y se pide, ¿no? Y en ese sentido, solo para hacer de repente alguna aclaración, sin ánimo de querer estar por encima de nadie en absoluto, el BCR no maneja la economía, el BCR maneja la política monetaria, ¿no? Y los docentes son profesionales y pueden ser profesionales en este tipo de materias. Entonces, no hay que confundir un poco los roles, de acuerdo con el aporte también del congresista Luna Gálvez. De hecho, lo habíamos conversado mucho con Carlos Anderson para ver cuántos años podíamos poner de tal manera que se evite este conflicto de interés, porque sí, lo que estoy yo en contra, y es un poco lo que decía la congresista Noelia, entonces regresemos a lo que ya tenemos, ¿no? La idea es evitar pues que hayan personas como, y no lo quiero personalizar, pero me es inevitable mencionarlo, ¿no? O sea, si va a estar un señor como Rafael Rey, que no tiene ninguna experiencia en política monetaria, ni docente, ni en otro tipo de cosas, pues estamos mal, ¿no? Entonces, por eso es que de alguna manera hemos tratado de armar este grupo de trabajo a iniciativa del congresista Anderson para poner de alguna manera una valla más alta y para poder tener personas especialistas en estos temas dentro del directorio, que es tan importante, ¿no? Entonces, completamente de acuerdo con lo que dice Rosángela, que ya está expresado en el texto, y creo que podría haber un consenso si se añade el tema de los 5 años, de acuerdo con el congresista Luna. Si hay consenso sobre eso, también me sumaría, ¿no? Señora Presidenta, Jorge Morante. Presidenta. A ver, tiene el uso de la palabra el congresista Reyes Can. Presidenta, muchas gracias. Quisiera extenderme con un tema muy fundamental y crucial y vital. Años atrás, el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, la Fed, redactó un documento titulado Mecánica Monetaria del Dinero. Esa publicación detalló la práctica institucionalizada de la creación del dinero, como lo utiliza la Reserva Federal y la red global de los bancos a los que apoya. En la primera página del documento plantea su objetivo, el propósito de este folleto, describir el proceso básico de la creación del dinero en un sistema bancario de reserva fraccional, y luego procede a describir este proceso de reserva fraccionada a través de terminología bancaria variada, que traducido sería algo así: el gobierno de los Estados Unidos decide que necesita algo de dinero, así que llama a la Reserva Federal y solicita, digamos, 10 mil millones de dólares. La FED le contesta diciendo, claro, nosotros le compraremos 10 mil millones de dólares del tesoro a ustedes,
Entonces el gobierno toma algunos trozos de papel, les pinta algunos diseños oficiales vistosos y los llama bonos del tesoro y le pone un valor por la suma de 10.000 millones de dólares para luego enviárselos a la FED. Sucesivamente la gente de la FED también hace un montón de piezas de papel imponentes, solo que a estos le llaman notas de la Reserva Federal, destinando también un valor de 10.000 millones de dólares. Luego la FED toma esas notas y las cambia por los bonos. Una vez que el intercambio está completo, el gobierno toma los 10.000 millones en notas de la FED y los deposita en una cuenta bancaria, y con este depósito las notas en papel se convierten en dinero de curso legal artificialmente, sumando 10.000 millones a la Reserva Monetaria de Estados Unidos, y así 10.000 millones en dinero nuevo se han creado. Este ejemplo ocurriría electrónicamente. Actualmente el 1% de la Reserva Monetaria existe en moneda física. Además, el mecanismo de la Reserva Fraccional permite expandir la deuda hasta 9 veces. Los precios en dólares suben, demasiados sectores económicos son afectados. La racionalidad es nuestro denominador. El dinero es tratado como un producto en sí. Según Adam Smith, la mano invisible, en una búsqueda limitada y egoísta de este producto ficticio, pondrá en manifiesto por arte de magia el progreso y bienestar humano y social. La complejidad asociada al sistema financiero es una máscara diseñada para disimular una de las estructuras más socialmente paralizantes que la humanidad haya soportado. Desafortunadamente a la economía se le ve con aburrimiento, flujo sin fin de jerga financiera junto a matemáticas intimidatorias disuaden rápidamente a la gente de entender abstracciones económicas como el Producto Interior Bruto, índice de precio al consumidor, valor del mercado bursátil, las tasas de inflación, pero no dice esto algo realmente valioso sobre la calidad de vida de las personas. Todas estas medidas tienen que ver con la secuencia monetaria en sí mismo y nada más. Se está hablando de secuencias monetarias de valor, es decir, todos los ingresos y las ganancias derivados de la venta de productos, y están confundiendo eso con la reproducción para la vida. Nos estamos enfrentando a un tipo de engaño estructurado, el cual se torna cada vez más letal mientras la secuencia monetaria se disocia de cualquier tipo de producción. Por lo tanto, es un trastorno del sistema. ¿Cómo es que nuestro sistema, que exige consumo, economiza en absoluto? Vivimos en un planeta finito, con recursos finitos, donde el petróleo que utilizamos llevó millones de años en crearse, los minerales billones. Así que tener un sistema que deliberadamente promueve la aceleración del consumo por el bien del supuesto crecimiento económico es pura locura. Este sistema es más derrochador que todos los demás sistemas del planeta. Cada nivel de organización vital y sistema vital está en un estado de crisis, decadencia y colapso. De manera sorprendente hemos creado este sistema donde utilizamos todos nuestros recursos para generar el crecimiento económico necesario para sostener los empleos y más, y simultáneamente estamos disminuyendo nuestros recursos a casi una tasa exponencial, mientras la población continúa creciendo y nadie parece entender este choque absoluto que eventualmente vamos a quedarnos sin recursos esenciales. El aumento de la productividad industrializada genera desempleo tecnológico y baja la capacidad de adquisición. Ahí se genera la deuda. Las políticas de impuestos y otros reconocimientos comunes acerca de lo que perjudica al ciudadano promedio son bastante benignas en comparación a la base misma de nuestro sistema económico: hacer dinero de la deuda, cobro de intereses sobre esta que no existe, lo que significa que ella va a ser siempre superior que el dinero para pagarlo, conduciendo a prestarse a sí misma para crear más dinero que lo cubra, y esencialmente las quiebras y bancarrotas son inevitables, no tanto para las clases más altas, sino para las clases medias y bajas, porque las clases bajas son las que reciben sus préstamos para sus casas y autos, mientras que las clases altas generan ingresos mediante intereses. En vez de pagar intereses, ellos generan intereses a través de sus depósitos e inversiones.
Obviamente esto asegura el crecimiento masivo en la división de clases estructuralmente. Hay un viejo dicho que dice, el modelo de mercado competitivo busca crear la mejor mercancía posible al mejor precio posible. Este enunciado es el concepto que justifica la competencia del mercado basada en la suposición que el resultado es la obtención de bienes de más alta calidad. La sostenibilidad del producto es inverso al crecimiento de la economía y por lo tanto hay un incentivo directo y reforzado para asegurar que la vida útil de cualquier producto dado sea corto. Esta es la condición que hemos creado en el mundo moderno, verdaderamente manteniendo nuestra salud. Esta es la base de nuestro sistema socioeconómico, actuando como una fuerza positiva por el progreso y desarrollo humano y social, o está la gravitación fundamental de nuestra sociedad, yendo verdaderamente en contra de los requerimientos evolutivos fundamentales necesarios para crear y mantener nuestro bienestar personal y social. El sistema monetario nació de la cultura agraria con herramientas manuales, el sudor humano y todos los valores de escasez. Es incapaz de gestionar los asuntos de una civilización de alto consumo de energía tecnológicamente avanzada. Un sistema económico mundial compartido es lo que importa y eso es lo que se necesita cambiar. Los métodos por los cuales funciona nuestro mundo también deben cambiar. Para encontrar la respuesta tenemos que hacer un nuevo enfoque, buscar una nueva idea, emplear una nueva técnica. La solución es un sistema social basado en métodos científicos que erradique el sistema monetario en favor de un sistema que permita la gestión de los recursos globales de toda la Tierra. Debemos declarar que la Tierra y todos sus recursos son patrimonio común de toda la raza humana. Muchísimas gracias, señora presidenta y demás colegas. Bueno, Presidenta, un favor. Al congresista Morante Figari. Presidenta, luego me gustaría pedirle la palabra, por favor, por su intermedio, para responder referente a la mención de la pérdida de tiempo. Gracias. No se preocupe, congresista. Morante Figari, tiene el uso de la palabra. Buenas días, señora presidenta. Yo quería intervenir con respecto al tema de eso de las diferencias tanto entre personas que tengan experiencia en el sector público-privado, en el área financiera, bancaria y demás, con respecto al tema también de la experiencia académica. Se hablan de 10 años de una u otra, es decir, serían excluyentes. O tienes experiencia en el sistema bancario y financiero como actividad profesional, o tienes experiencia en el área académica, digamos, ¿no? Yo creo que debería de ser más bien y/o, es decir, podrían ser los 10 años, pero que podría ser en forma conjunta tanto de una como de otro tipo de experiencia. Es decir, que en estos 10 años se puedan subsumir perfectamente tanto experiencia, digamos, en el sector privado, público, en el ejercicio de las actividades económicas, financieras y bancarias, ¿no? Toda vez que necesitamos igual personas que si bien pueden tener un gran nivel académico y con muchos títulos, pero también necesitamos gente que sea, digamos, bastante más práctica, gente que tenga experiencia en lo que es gestión, en lo que es el trabajo, como se dice directamente en cancha, de lo que viene a ser el tema del manejo económico y financiero. Porque definitivamente podemos tener personas que tengan unos pergaminos académicos muy elevados y unos niveles de investigadores realmente extraordinarios, pero resulta pues que al momento de desempeñarse en la práctica no necesariamente sean idóneos, ¿no? Eso es algo que me gustaría poder plantear a ustedes. Gracias. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra la congresista Noelia Herrera. Gracias, presidenta, por su intermedio.
Responder solamente que cuando habíamos o había hecho las precisiones de que conozca los segmentos más importantes de nuestro país, no se había considerado. En respuesta, me habían dicho, no, por esto, por A, por B, por C. Luego hay un argumento del congresista Anderson que finalmente es una propuesta. Entonces esto no es coherente porque o es una propuesta o es algo definido. Eso por un lado. Por otro, cuando la congresista Bazán menciona sobre la política monetaria y tal, yo querría pues mencionarle, decirle que la tasa de referencia y la política de expansión que maneja el BCR, siempre, sobre todo la tasa de referencia, tiene impacto en la tasa de interés de los bancos comerciales, es decir, hay un impacto en la economía. Para ponerle un ejemplo más doméstico, es como, por ejemplo, ella es licenciada en Ciencias Políticas y de Gobierno, sin embargo, fungió de conductora, y como conductora hizo periodismo. Más o menos así es, ¿no? Entonces no hagamos pues que esto es un tema desligado, solo para aclarar. Y sí mencioné la pérdida de tiempo, porque claramente si no se aceptan las peticiones que estamos proponiendo, entonces, ¿para qué estamos acá debatiendo? Mejor que nos pidan firmarlo y ya. Gracias. Tiene el uso de la palabra la congresista Rosángela Barbarán. Presidenta, sí, lo había escrito, en el chat, apoyando lo que decía un poco el colega Morante, cuando hice la precisión del O, me olvidé señalar que en la parte, cuando hablamos de los años mínimos, esta debería ser acumulada, ¿no? Porque de repente hay un profesional que durante 4 o 5 años se ha dedicado a la docencia, haya participado también en otras entidades financieras o tenido también alguna otra actividad que pueda ser tomada como experiencia laboral, y sumado a ello podría dar el tiempo que finalmente mis colegas determinen como mínimo. Pero eso sí me gustaría, por favor, anotar, Presidenta, para que de repente el coordinador pueda tomar nota, y era que sea experiencia acumulada en el segundo punto, ¿no? Con otras cualidades. Okay. Tiene el uso de la palabra el congresista Anderson. Sí, muchísimas gracias, Ángela. No, con todo gusto. Todas las contribuciones van a ser, por supuesto, corregidas, y vamos a, dentro de un ratito, creo que someterla a la votación, ¿no? Sujeto a este tipo de redacción, de corrección en la redacción. Ese es el ánimo. Nunca ha habido un ánimo de simplemente presentar algo. Imagínense, no somos dueños de la verdad. Por el contrario, creemos que esta propuesta se está nutriendo muchísimo con esta reunión. Gracias. Señores congresistas, no habiendo otra participación, vamos a someter a votación con cargo a redacción, con todas las aclaraciones que han solicitado, y agregación también al texto. Se va a someter a aprobación del informe del grupo de trabajo y su remisión a la presidencia del Congreso para los fines pertinentes. Señora secretaria técnica, sírvase llamar a votación nominal. Un momentito. ¿Qué es lo que se va a aprobar? Si todavía estamos proponiendo algunos cambios y todavía... Sí, Presidenta, disculpe, no sé si en el ánimo de lo que comentaba mi colega Noelia y el colega Anderson, creo que también fue mi colega Sigrid, si es que pudiésemos tomar nota de los aportes que ha tenido cada uno y quizás votarlos antes de alguna presentación total. Sí, se ha dicho que se va a someter a votación con cargo a redacción. Ya se ha tomado nota de todas las observaciones que han hecho ustedes y que quieren hacerse. Entonces, a ver, por favor. Disculpe usted, Jorge Morales. Entonces, por eso es que se está solicitando a votación. Pero bueno, están pidiendo que se informe todas las aclaraciones, ¿no?
A ver, un momento. Señora Presidenta, dejar Jorge la Morante. palabra, por favor, al congresista Anderson. Sí, no, me parece correcto, creo yo, que enumeremos aquí algunas de los cambios, digamos, que vamos a introducir. De repente podríamos ir, no sé, cada uno de ustedes me puede ir diciendo cuáles son esos cambios. Yo tengo anotado aquí algunos, o creo que todos, no, mi equipo lo tiene anotado todos. De repente, si nos dan unos 15 minutos y podemos, digamos, incorporarlos y los sometemos allí. ¿No? Un cuarto intermedio, entonces, Presidenta. Intermedio, sí, exacto. Señora Presidenta. Lo hacemos aquí nada más. Señora Presidenta. ¿Qué congresista? A ver, ¿qué congresista está solicitando? Morante. Morante. Vamos a dar 15 minutos para que se tome... Lo que yo quería sugerir, señora Presidenta, para que nuevamente retomemos la sesión. Señora Presidenta, lo que quería solicitar era lo siguiente. ¿Aló? Sí, lo que quería solicitar, señora Presidenta, me parece bien lo del cuarto intermedio por una parte. Sin embargo, creo que, digamos, tampoco no por madrugar se amanece más temprano, ¿no? Entonces, yo quisiera sugerir tal vez que frente a los aportes que se han hecho, que son varios, se pudiera plantear una redacción, digamos, ya final del tema, por parte del equipo del colega Anderson y el agente del grupo de trabajo de la comisión, y tal vez previa remisión a los congresistas del texto final, poder verlo esto como primer punto de agenda en la siguiente sesión ordinaria, ¿no? Porque, digamos, si lo van a redactar ahora y luego se va a remitir el documento a cada uno de nosotros, mientras que muchos están pues en virtual y tal vez no tengamos el tiempo o la oportunidad suficiente de poder analizarlo, se podría generar tal vez alguna disconformidad adicional. Entonces, yo sugeriría tal vez que sería mejor que hagan una redacción ya más prolija, digamos, para poder aprobarlo como primer punto de agenda en nuestra nuestra sesión ordinaria de la próxima semana. Señores congresistas, bueno, por acuerdo de la mesa directiva y con el congresista Anderson, se va a dejar esta aprobación del informe para la próxima reunión y se les presentará las modificaciones que se está realizando. La versión final. Gracias, Presidenta. Para la próxima, entonces. Sí. Entonces, finalmente se solicita la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar los acuerdos adoptados con el quórum reglamentario en la presente sesión. Señora Secretaria Técnica, sírvase llamar a votación nominal. Congresista Montesa Facho. A favor. Congresista Camiche Morante. Congresista Anderson Ramírez. A favor. Congresista Sea Choquechambi. Congresista Bermejo Rojas. Congresista Dávila Atanasio. 120 de acuerdo. Viviendas donde de acuerdo. Se procesaba la plata. Y para hacer el congresista Dávila Atanasio. Congresista Reyes Cam. A favor. Congresista Barbarán Reyes. A favor. Congresista Morante Figari. A favor. Congresista Lizarzaburu. Congresista Juárez Gallegos. A favor. Congresista López Ureña.
A favor. Congresista Torres Salinas. A favor. Congresista Acuña Peralta. A favor. Congresista Luna Galvez. A favor. Congresista Montoya Manrique. A favor. Congresista Herrera Medina. A favor. Congresista Bazán Narro. A favor. Señorita secretaria técnica, por favor, tomar en cuenta mi voto a favor. Correcto, congresista. Roberto Camiche. Correcto, congresista. Muchas gracias. ¿Han votado a favor? 14 señores congresistas. Ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado por mayoría. No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 11:50, se levanta la sesión, agradeciéndoles a cada uno de los congresistas que han participado de esta sesión extraordinaria. Gracias, presidenta. Gracias, colega. Feliz día. Gracias, hasta luego. Muchas gracias.